Soy el Padre Robin Antonio Mora Casanova de los Misioneros Apóstoles de la Palabra y hoy quiero compartir con usted este breve tema sobre el fundamento de la iglesia. Usted tal vez ha escuchado a algunos hermanos no católicos que nos cuestionan en contra de nuestra fe, diciendo que ¿por qué no te pasas con nosotros? Nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros no tomamos, no fumamos, no vamos a los bailes, en fin, empiezan a invitarte a sus grupos, a sus reuniones, a sus actividades que tienen, y es importante que en la actualidad, ante un sinfín de grupos proselitistas que nos cuestionan en contra de nuestra fe, tú como católico conozcas tu fe. Es decir, ¿por qué soy católico? ¿Por qué voy a misa? ¿Por qué yo me confieso? ¿Por qué yo bautizo a mis hijos? ¿Por qué los sacramentos? ¿Por qué sentido? Porque estos hermanos no católicos van de casa en casa, te cuestionan y con la Biblia. ¿Por qué usted los católicos se confiesa con hombre cualquiera cuando la Biblia dice, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre? ¿Por qué usted los católicos bautizan a los niños cuando el bautismo dice en la Biblia, Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará? Ustedes los católicos son idólatras porque ustedes tienen imágenes. Éxodo 24, no te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y así empiezan a ir de casa en casa y confundir a muchos católicos. Católicos, necesitamos conocer nuestra fe. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús no fundó muchas iglesias. Jesús fundó una sola iglesia. Y esa iglesia podemos verla bíblicamente, que es la iglesia católica. Si usted tiene su Biblia y busca en Mateo capítulo 16, versículo 18, ahí dice clarito, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Por lo tanto, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Una. ¿Por qué una y no muchas? Porque Jesús quiere la unidad, no la división. Juan 17:21 dice, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado, como tú y yo somos uno. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos divididos. Muchos grupos, tantos templos que existen, tantas denominaciones que dicen ser la iglesia de Jesucristo, cuando la iglesia católica es la única que viene desde Jesucristo. Repito, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le hace dos promesas muy importantes. Número uno es Mateo 16:18, la parte B. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Segunda promesa, Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús hace estas dos promesas a su iglesia. Nadie la podrá vencer. ¿Por qué? Porque es la iglesia que fundó Cristo. Él va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una garantía que nos hace sentirnos a nosotros como católicos seguros en nuestra fe, estando en la iglesia que Él fundó. También vemos, los hermanos separados dicen, es que la iglesia católica no es la iglesia de Jesucristo porque la fundó Constantino en el año 313. No es así. Constantino lo que hizo fue dar libertad de culto, no fundó la iglesia. En el 313, en todo su imperio lo que hizo fue dar libertad de culto, es decir, que en todo su imperio podía predicarse a Cristo. Y de esta manera lo que hace Constantino fue que gracias a esa libertad de culto muchas personas empezaron a convertirse, pero no es que la iglesia haya surgido en el 313. La iglesia católica viene desde Jesucristo, más o menos año 33, fundada en Cesarea Filipo, Palestina. ¿De dónde viene la palabra católica? Católica quiere decir universal, katan olum, según la totalidad. Es la iglesia, la única iglesia a la que Jesús mandó a predicar por todo el mundo. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es la iglesia que fundó Cristo la que tiene esta misión y la autoridad de predicar la palabra de Dios, de enseñar las Sagradas Escrituras, según Jesús también se lo ha encomendado a su iglesia. La iglesia católica podemos demostrar también históricamente que es la iglesia que fundó Cristo. ¿De qué manera? Muy sencilla.
El primer papa fue Pedro, más o menos años 33 antes que Cristo muriera. Papa actual, el Papa Francisco. Desde el año 33 hasta el Papa actual, la Iglesia Católica siempre ha tenido en sus 2000 años a un representante, a un jefe visible aquí en la tierra. Pedro, Lino, Anacleto y así sucesivamente hasta el actual. La Iglesia Católica siempre ha tenido un representante de Cristo en la tierra. Yo le pregunto a un hermano no católico, a ver, si tú dices ser la Iglesia de Cristo, ¿quién fue el primer jefe visible que Jesús dejó en tu iglesia? En el año 300, en el año 500, en el año 1000, 1800. A ver, ¿quién era el jefe visible de tu organización? Nadie puede demostrarlo. ¿Por qué? Porque los grupos no católicos surgieron en el siglo XVI con la rebelión de Martín Lutero, año 1521. Martín Lutero es excomulgado y empieza el protestantismo histórico. Existen muchos grupos ahora que tienen 100, 200, 300 años, pero ninguna denominación fuera de la Iglesia Católica puede demostrar de que su iglesia es la verdadera. La Iglesia Católica, bíblicamente e históricamente, lo podemos demostrar. Católico, vive tu fe, ama la iglesia, conoce la palabra de Dios, conoce la fe católica y esto va a hacer que entonces puedas dar razón de tu fe. Que cuando un hermano separado te cuestione, no te vaya a confundir, sino que más bien tú, seguro de tu fe, puedas dar respuesta. Necesitamos formarnos a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio de la iglesia, para vivir nuestra fe como católico y sentirnos orgullosos de ser católico. Que Dios te bendiga.